Hola, buenas tardes. Sean bienvenidos a la materia Psicología del Desarrollo 2. Mi nombre es Doriana Padilla. Para hablarles un poquito de mí, tengo 10 años de graduada de la universidad, también de la UBA. Ejerzo hoy en día psicología clínica. Trabajo sobre todo con mamás en duelo, mamás que han tenido algún tipo de riesgo perinatal o algún embarazo de alto riesgo con anterioridad. Yo me encargo de acompañarlas durante todo el proceso de embarazo. Es un poco lo que estoy haciendo hoy, además de ser docente. Para mí es un honor contar con ustedes. La clase a mí me gusta darla de modo que yo hable. Si ustedes van a participar, pueden escribir en el chat o pueden abrir el micrófono, no tengo problema con eso. Al contrario, quiero que las clases siempre sean un intercambio de información, más que yo estarles dando una clase y ya. Quiero que aprendan, quiero que si tienen alguna duda al respecto de la clase, de alguna actividad, me pregunten abiertamente, que bueno, yo tengo todo el tiempo del mundo. Las clases, sí, pocas veces las hago clases cortas, me gusta que si doy una información darla completa. Por ende, si en algún momento Zoom me dice que quedan 10 minutos, yo les voy a avisar porque tenemos que salirnos y volver a entrar a la plataforma. Es como que, bueno, lo único yo les estaría avisando igual. Por lo pronto, bueno, vamos a empezar, así hablamos un poquito de lo que haremos en el trimestre, las actividades y empezamos con la clase. Veo por ahí. Ah, bien, entonces, a ver, denme un segundito que creo que hubo un problema con compartir la diapositiva. Déjenme hacerlo de nuevo para evitar que no se logre ver. Acá. Ahí sí, sí vemos mejor. Bien, entonces va a estar compuesto el plan de evaluación por 4 actividades. Yo igual ya las subí a la plataforma. No sé si las pudieron ver y si no, bueno, vamos a hablar un poquito de cada una de ellas para que quede algunas cosas claras. Igual, si me quieren preguntar 50.000 veces por privado, yo les voy a contestar las 50.000 veces. No se preocupen, estoy aquí justamente para guiarlos a hacer la actividad y también que guiarlos para que entiendan el propósito porque son un poco actividades salidas fuera de lo común, pero bueno, siento que son bastante a la vez de entretenidas, educativas. Bien, para la primera unidad que vamos a hablar de la adultez joven, vamos a crear un video corto. Ese es el nombre técnico. Realmente yo lo vi más como un reel o un video de TikTok, algo así bien cortito, hasta 90 segundos, ¿sí? Puede ser un carrusel en caso de que, bueno, de que sean tímidos y no quieran hablar, pero realmente me gustaría verlos, a ver cómo hablan sobre el tema. Aquí tienen que elegir uno de los tópicos que yo les dejé en el plan de evaluación, pero palabras más, palabras menos, son todas las teorías en las cuales está la adultez joven. Algunos pueden hablar, no sé, bueno, de la superación del ego que pasa en la adolescencia, o pueden hablar sobre el amor, el tópico de teorías de la adultez joven que ustedes quieran. Sí es importante que ya sea el carrusel, el video, el reel, debe mencionar algún autor. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, según pueden empezar el video según la teoría de tal, bueno, y arrancan su video. Puede ser tan creativamente como ustedes quieran, así que yo no tengo problema con eso. Si es un challenge, si no, si quieren hacer... Vieron que
bueno, que muchos de los clips que vemos en TikTok a veces ni siquiera son podcasts reales, sino que fingen que son un podcast para, bueno, hacer toda esta escenificación de entrevista. Si lo quieren hacer así, no hay ningún problema. O sea, sean tan creativos o no como ustedes gusten. Esa es para la unidad uno. Para la 2, se llama proyecto especial por fines educativos. Nuevamente, como les dije, tiene que cumplir un nombre, pero realmente lo que vamos a hacer acá es una campaña psicoeducativa para la adultez media, que son hombres y mujeres de alrededor de los 50 años, que empiezan a experimentar la idea de crear una memoria, un legado a largo plazo, donde ya es hora que empiecen a tener ajustes de la realidad, compensación emocional, perdón, funcional, porque justamente están perdiendo facultades. Entonces, acá, ¿qué pueden hacer ustedes? Bueno, el trimestre pasado me dieron todas las descripciones para una aplicación, que no la creen, sino bueno, pues esta es una aplicación que ayuda a las personas a fomentarles el hábito de que coman mejor, porque ya es una adultez. O sea, tan creativamente como ustedes quieran. Puede ser un tríptico, puede ser un producto que inventen. O sea, es realmente crear una herramienta que pueda ayudar a la adultez joven respaldado con alguna de estas teorías. Perdón, la adultez joven, no la adultez media. Que esté respaldado, bueno, obviamente con una teoría para cumplir con los objetivos de la unidad 2. Luego, para la unidad 3, vamos a hacer una infografía. Yo igual les voy a dar ejemplos y les voy a explicar mejor cómo es esto. Capaz les subo un video explicativo. Pero más que nada, a mí las infografías me gustan. No sé si siguen una cuenta en Instagram llamada Pictoline. Ellos hacen infografías excelentes y es más o menos el concepto de infografía que yo manejo, que son muchas imágenes, pocas palabras. Donde el tema a tratar va a ser las zonas azules. Esto es para la unidad de la adultez tardía o la vejez. Las zonas azules son aquellas zonas, son 5 que existen en el mundo, donde según la ciencia es más probable que la gente llegue a más edad, o sea, que sean más longevos. Son solamente 5 zonas en todo el planeta. Nos va a servir, bueno, para entender un poco el por qué. Vamos a evaluar las bases biológicas de estos sitios, la teoría de la continuidad, si es que hay algún tipo de adaptación sensorial. O sea, vamos a investigar por qué estas zonas son tan, vamos a decir, tan reconfortantes para las personas o los hace sentir tan útiles cuando son mayores que, bueno, llegan a ser muy longevos, o sea, hay 130, 120 años. Así que, bueno, va a estar bastante interesante. Y además van a hacer un análisis cortito, personal, porque a mí me gusta mucho que ustedes empiecen a tener criterio. Un análisis personal, o sea, va a ser una infografía argumentada, donde me van a dar su punto de vista según, bueno, ya ustedes han recorrido parte de la carrera, aunque sea un poquito, eh, y empiezan a tener un criterio profesional. ¿Qué similitudes o qué actividades, qué acciones podríamos tomar nosotros como cultura de estas zonas azules, bueno, para prolongar la vida de nuestros abuelitos, ¿no? Es un poquito eso. Y por último, le puse análisis crítico, pero una vez más, es mucho más divertido que lo que suena el título. Acá lo que van a hacer es analizar 3 canciones. Obviamente, de más está decir que tienen que ser canciones tristes, para que podamos analizar primero en qué etapa del duelo están, según Kubler-Ross, que por algo que supe, ustedes ya seguramente lo vieron, si no, bueno, lo vamos a ver un poquito. Y además de, bueno, identificar en qué etapa del duelo está la persona de la canción, claro, sí, según Erickson, está en integración o en desesperación. Y en análisis personal, que como les dije que me gusta mucho fomentar el criterio, por eso las últimas 2 lo tienen, van a analizar ustedes qué significa para ustedes esa canción, si creen que deja un mensaje positivo, un mensaje negativo, un mensaje esperanzador, si creen que de verdad esa persona está pasando un mal momento y no va a salir de allí, si ven, o sea, el análisis, no voy a evaluar en sí la opinión que tengan ustedes sobre la canción, si está bien o mal, porque es una opinión, volvemos a lo mismo,
Pero sí quiero ver eso, quiero ver qué tanto ustedes se pueden involucrar realmente con analizar toda la parte psicológica que implican las canciones y bueno, acompañada con estos autores. Así que bueno, estas son las cuatro actividades. Eh, Espero que les haya parecido un plan de evaluación entretenido. Además, créanme que va a ser muy útil porque vamos a aprender de una manera diferente a lo habitual y les van a quedar conocimientos para toda la vida, estoy segura que sí. Igual, bueno, como les dije, cualquier duda, cualquier consulta, siempre pueden preguntarme. Yo lo máximo que duro sin conectarme en plataforma serían 24 horas, así que siempre estoy pendiente de ustedes. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar a la clase de hoy que va a estar bastante entretenida. Bueno, se quedó esto tildado. A ver, denme un segundito, que acá lo minimizo. Perfecto. A ver. A ver, denme un chance que se queda tildado. Perfecto, ahora sí. La clase de hoy le quise poner este título que se llama Más allá del flechazo. Vamos a hablar un poco sobre, bueno, las teorías del amor, ¿no? Que el amor es algo que atraviesa toda la adultez joven, que es como la base de todo. La base de todo para los que están viviendo esa etapa, obviamente. Así que es necesaria que nosotros la entendamos desde el punto de vista psicológico. Entonces, para empezar, yo quiero que no respondan esta pregunta, pero sí se la hagan ustedes a ustedes mismos. ¿Ustedes se han enamorado alguna vez? ¿Alguna vez han sentido amor? La mayoría, obviamente, me va a decir, profe, sí, claro que sí. Bueno, pero ahí es cuando yo les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Ustedes saben qué es el amor? Ahí ya empezamos a dudar, ¿no? ¿Qué puede ser? Bueno, ahí la respuesta ya no es tan clara, ¿no? Y es porque en psicología, para nosotros, no basta con haberlo vivido, no basta con que tú hayas sentido amor para justamente poderlo describir, porque la experiencia no es la que nos da el conocimiento. Entonces, yo les vengo a explicar un poquito esto. Desde el punto de vista biológico, esta etapa representa el punto más alto de funcionamiento humano, porque involucra energía, capacidad física y además una agudeza cognitiva esencial. Eric Erikson, aparte, describió esta etapa de la adultez joven, como el momento del conflicto entre intimidad versus aislamiento. Entonces, él no hablaba de la pareja, sino de la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos para salir de este aislamiento, de este yo con yo y empezar a fusionarme con el otro. Es decir, dejar de reconocerme yo para fusionarme a la otra persona. Pero para que esto ocurra, yo tengo que dejar de ocupar el centro de mi mundo. Por eso el amor requiere habilidades cognitivas. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar nosotros algo tan subjetivo? ¿Cómo estudiamos el amor? Sin caer en frases trilladas, ¿no? El amor no existe, o la de Mimi Lazo, que hombre no es él. O sea, ¿cómo empezamos nosotros a estudiar el amor? La psicología nos brinda a nosotros varias teorías para poder abordarlo. Hoy la teoría que vamos a hablar es sobre la teoría triangular del amor. Esta es de Robert Sternberg, que propone que, bueno, que el amor debe analizarse siempre a partir de tres componentes específicos y la derivación de estos. Los tres componentes específicos que tenemos son intimidad, pasión y compromiso. Eh, Aquí viene la otra parte. Stenberg era un psicólogo cognitivo, entonces, por ende, él plantea que el amor es un sistema compuesto. Entonces, ahí ya empezamos a ver las diferencias entre teorías. Él con esto no nos va a explicar ni el por qué nos enamoramos, ni de dónde surge el deseo amoroso. Esta no es una teoría sobre eso, sino es un modelo estructural que lo que va a buscar es describir cómo se organiza el vínculo amoroso una vez que existe.
O sea, una vez que ya la persona está metida o montada en el tren, por decirlo de otra manera. Por eso es que es tan útil para nosotros, porque nosotros a través de acá empezamos a estudiar cómo se vincula nuestro paciente o por qué no. Siempre en psicología nos estudiamos un poquito primero nosotros, porque empezamos a analizar también nuestros vínculos a través de esta teoría. Vamos a empezar a hablar entonces de cada uno de ellos por separado. Primero, la intimidad. La intimidad no es el contacto físico, sino es, vamos a decir, es la capacidad de compartir ese mundo interno, o sea, ese quién soy yo con otra persona, sin que haya defensas excesivas, ¿no? Porque siempre algo de defensas va a haber porque vienen con el ser humano. Esa es realmente la intimidad. Clínicamente, bueno, la intimidad explica, eh, perdón, la intimidad implica, primero, el deseo de promover el bienestar del otro, ese sentimiento de felicidad compartida, la posibilidad de, bueno, de bajar esas barreras para permitir que el otro tenga acceso a aspectos de mi vida, de nuestra vida psíquica, de nuestras experiencias, de nuestros miedos, totalmente, vamos a decir, desnudos de mente, ¿no? Y eso, y aquí viene como el punto, que es que esto nos implica riesgo, riesgo de ser visto, riesgo de no ser comprendido, o riesgo de nada, de ser incluso humillado o avergonzado por ser quien soy. Por eso no es tan fácil la intimidad. Los principales indicadores clínicos que tenemos dentro de la intimidad son primero, bueno, como les dije, el deseo genuino de promover al otro, que es re importante, y sobre todo del entendimiento mutuo, porque no se trata solamente de cómo yo le comparto al otro, de que yo me desnudo totalmente para él, sino que también del otro lado esta persona siente que puede ser abierta conmigo. O sea, no es un proceso único, vamos a decir unidireccional, sino tiene que ser bidireccional, de aquí para allá, de allá para acá. Él se siente o ella se siente totalmente con la libertad de mostrarse quién es conmigo y yo me siento en la total libertad de mostrarme tan cual soy con la otra persona. Desde el punto de vista del desarrollo, la intimidad va a servir una curva particular. Primero, bueno, va a ser baja porque no existe conocimiento del otro. Tú conoces a alguien en una fiesta y esa noche no vas o sea, no le vas a contar tu secreto más oscuro esa primera noche que lo conociste, claramente. Por eso al principio es baja, aumenta de forma progresiva, sí, a medida que, bueno, se comparten experiencias, miedos, proyectos, y luego ocurre algo clave, que es que la intimidad se vuelve latente, deja de sentirse como algo novedoso porque ya se vuelve constante, ya es como, bueno, vamos a decir, el hablar de términos psicológicos, la habituación. Bueno, sí, yo sé que con él yo le puedo decir que sí, que a mí me han miedo los payasos y a él no me ridiculiza. Ajá, pero bueno. Entonces llega esa habituación, ya no me es tan divertido que esa persona, bueno, intime conmigo. Muchas parejas les pasa esto y empiezan a pensar es que, bueno, se acabó la magia. Y en realidad, y aquí quiero que eh, vamos a decir, minuciosos con esto. La intimidad no desaparece, sino que deja de ser llamativa porque ya pasa a cumplir una función estructural. Realmente la intimidad es la base que sostiene el vínculo, pero la persona al tener habituación ya no la reconoce como, o sea, ya no le parece. Recuerden que el ser humano en mayor o menor medida siempre estamos buscando experiencias y cosas novedosas. Entonces, es difícil reconocer e interpretar que realmente, aunque yo ya no sienta esa necesidad de querer compartirles mis miedos, mis secretos, realmente es la intimidad de la que sostiene todo. Además, bueno, es importante que sepamos, porque vamos a ser futuros psicólogos, qué pasa cuando hay problemas en términos psicopatológicos de la intimidad.
Básicamente, la dificultad para desarrollar intimidad en la adultez suele estar asociada con estilos de apegos evitativos. Em, Vemos personas, hombres, mujeres, que desean tener un vínculo, pero que realmente tienen temor intenso a la invasión de su espacio psíquico. Empiezan a tener miedo. Supongamos que es un niño que creció ridiculizado, quizás le hicieron bullying o ridiculizado por sus padres o se sintió menos en algún momento, algún problema de autoestima, esa persona está claro y más que claro que le va a costar o incluso no va a aceptar que otra persona entre a ese espacio íntimo. Porque, bueno, básicamente le aterra, ¿no? La profundidad emocional. Luego vamos a hablar de otro vértice, que vamos a hablar de la pasión. Aquí suena todo maravilloso. Es más, la esposa está una muñequita bien enamorada, porque realmente esto es muy instinto animal, vamos a decir, nuestro lado, sí, nuestro lado más animal, más instintivo, porque aquí mandan los neurotransmisores. Manda la dopamina, que nos ayuda con las búsquedas de recompensa, la feniletamina, que va con la excitación, y la testosterona y los estrógenos en mayor o menor medida. Aquí el protagonista, claro, es todo el sistema neurobiológico. Y además, la pasión en sí, o sea, el concepto básico es ese deseo de unión con la otra persona, pero no solamente desde la parte sexual, que obviamente está dentro de acá, porque cuando hablamos de estas hormonas hablamos de todo el proceso sexual, sino que estamos hablando de una unión simbiótica, es un impulso de querer fusionarme con el otro. A diferencia de la intimidad, la pasión también sigue una curva, pero esta es muy distinta. Su funcionamiento sí es similar al de los procesos adictivos. Por ejemplo, sube de manera rápida, no va tan lenta como la intimidad, que, oye, tengo que soltar mis secreticos de a poco, porque él no va a saber el primer día que me encanta, no sé, Crepúsculo. Entonces, yo le estoy dando gota a gota. En cambio, con la pasión, al ser algo tan instintivo, sube más rápidamente. Es lo que normalmente o conocemos nosotros en el argot cultural, el flechazo. Sentí esa conexión inmediata y ya no pude separarme de él. Eh, ¿Qué pasa? Qué bueno que acá también sucede la habituación, pero puede ser incluso un poco más rápida, porque así como sube, así también va a bajar, porque el cerebro ya se acostumbra al estímulo. Entonces, aquí, qué nos puede pasar? Bueno, empezamos con los errores diagnósticos en caso que nos llegue un paciente. Llega diciéndonos, por ejemplo, mira, o ustedes mismos, mira, no es que ya no lo amo, ya no siento lo mismo. Y en realidad lo que ocurre que es un descenso de la fase dopaminérgica, que es la que nos mantiene, como les digo, con los comportamientos adictivos. Ya no estoy liberando la misma carga hormonal cuando te veo, por ende no vamos a decir aburrir porque suena terrible, pero sí ya no siento esa misma emoción cuando te veo todos los días. Em, Realmente la baja de dopamina se empieza de alguna manera a equilibrar con la oxitocina, que está más relacionada con el apego tranquilo, la seguridad emocional, y empieza como a haber otro tipo de vínculo, y la pasión es la que normalmente siempre decae o se transforma. Puede ser que, bueno, que ya no te veo no libero esa misma cantidad hormonal contigo cuando te veo, pero bueno, sí, capaz, el momento, vamos a hablar en términos coloquiales, el momento se prestó, fuimos a Mérida, alquilamos una cabaña, tomamos un vinito, bueno, volvieron a saltar estos neurotransmisores. Entonces, tenemos que estar conscientes que esto siempre va a caer, pero hay manera de relevarlo, remontarla de alguna manera. Sin embargo, acá, ¿cuál es el mayor signo de alerta? Que en realidad hay muchísimas relaciones que se basan exclusivamente en la pasión. Entonces,
¿Qué pasa? Construyen una estructura inestable porque sabemos que esta intensidad no va a ser sostenible en el tiempo. Entonces, lo conocí, el primer día me fui con él porque no aguantaba este amor y bueno, y a los 3 meses me di cuenta que la verdad que para mí vivir en la playa con alguien que vende pulseritas no era el sueño hippie que yo tuve cuando lo conocí. Entonces, eh, es algo que suele suceder y que acá tenemos la explicación teórica del por qué. Y bueno, el último vértice que vamos a ver es el compromiso, que este es el compromiso, perdón, el componente frío, o vamos a decir el componente racional, el que realmente está ubicado en qué está pasando. Y que muchas veces realmente pasamos por alto. Este compromiso o el compromiso en general tiene dos fases. Primero, a corto plazo, que es la decisión consciente de amar al otro. Es la decisión de decir te quiero. Es ese todos los días saber, bueno, a mi novia le gusta tomar café en la mañana, yo decido levantarme un poco antes para hacerle café. Es mi manera de decirle te quiero y es lo que yo voy a hacer todos los días porque es mi compromiso para con ella para que sienta que la quiero. Entonces, tienes tu componente a corto plazo. Pero también, ay, acá me equivoqué, tiene también a largo plazo, que es la decisión de sostener este amor en el tiempo. Es decir, esas ganas que yo voy a tener de, bueno, de hacer planes a largo plazo contigo, de, bueno, sí, estamos hoy aquí, pero vamos a construir nuestra casa juntos, los niños van a ir a este colegio, en diciembre, pues el diciembre que la niña cumpla 15 años, vamos a pasar la Navidad en Disney para que ella lo conozca. O sea, es todos estos planes que yo voy a hacer a largo plazo contigo porque justamente tengo un compromiso contigo. Y acá realmente, que es el más difícil, ahí también me equivoqué, así que bueno, se los digo igual. Chicos, es la parte más difícil del amor, porque realmente el compromiso implica que haya algún tipo de maduración cognitiva. ¿Por qué? Porque, bueno, necesitamos algo que permita regular los impulsos inmediatos en función de las metas a largo plazo. No les voy a hacer spoiler de lo que viene más adelante en la clase, que va a estar bien divertido, pero por ponerles un ejemplo, parte de este compromiso es saber controlar mis impulsos, saber que si yo soy mujer y se me acerca un hombre bellísimo, el hombre de mi vida, que huele rico, pero yo tengo una pareja, sé controlar mis impulsos porque mi lóbulo frontal está maduro, como para no ceder a la primera persona que me vaya a picar el ojo y que yo crea que es el hombre de mi vida, ¿me entiendes? O sea, ahí vamos. Entonces, no es falta de amor lo que muchas veces nos dificulta el compromiso. O sea, no es que no te amo lo suficiente, sino que realmente necesitamos que haya una madurez regulatoria, es decir, una madurez del lóbulo frontal para que esto realmente pueda ocurrir. Y bueno, por otro lado, bueno, Stenberg nos habla de estos tres componentes, pero que realmente, si bien lo ideal sería que estén los tres combinados, no, o sea, él en general no nos está diciendo cómo debemos amar, sino realmente nos está explicando cómo se organiza este amor. Y en la adultez temprana, estos tópicos no solo coexisten entre ellos, sino que compiten constantemente entre sí y además hacen diferentes combinaciones dentro de los vínculos afectivos que, bueno, pueden causar o no problemas. Así que, bueno, vamos a ver las posibles combinaciones, son 7 y sería bueno como aprendizaje que ustedes pudieran también, mientras yo las voy explicando, que ustedes puedan ir relacionando si les suena, si alguna vez tuvieron una relación así, si conocen a alguien que tiene una relación de ese tipo, para que, bueno, vayan afinando ese ojo observatorio y crítico de justamente esta teoría. En primer lugar, bueno, tenemos el cariño, que sería cuando solamente hay intimidad.
la forma de vínculo basada exclusivamente en la intimidad. Entonces, ¿qué encontramos acá? Encontramos cercanía emocional, confianza, calidez, hay un entendimiento mutuo, como hablamos hace ratito, sé que te da miedo, tú sabes que me da miedo a mí, pero si no, acá no hay activación del sistema pasional, ni existe una decisión de estar a largo plazo contigo. O sea, no sé cuánto va a durar esto. No te estoy diciendo que voy a durar contigo toda la vida. Sin embargo, bueno, estamos acá. Esta forma de vínculo es fundamental porque en realidad muchas veces aparece una confusión entre los jóvenes que, bueno, que interpretan este tipo de conexión como un amor de pareja, cuando en realidad esto es más una relación fraterna, una relación amistosa. ¿Por qué? Porque, bueno, primero, no hay el compromiso de estar juntos y segundo, tampoco me da esa chispa de neurotransmisores. Entonces, no tengo el impulso sexual de querer estar contigo, ni tampoco quiero estar contigo a largo plazo si no estoy contigo, porque realmente eres la única persona que me entiende, la única persona con la que yo puedo ser abiertamente y no siento que del otro lado se está juzgando. Y acá, ¿cómo vamos a poder diferenciar este tipo de relaciones? Bueno, porque la ausencia del deseo sexual es el indicador. Eso es lo que nos va a dar a nosotros bueno, que estamos bajo una relación que está solamente en el polo de intimidad, porque bueno, no hay, como les dije, ni compromiso ni esa chispa, esas ganas de querer, bueno, a la otra persona. Entonces, esto es más como un vínculo fraterno. Pero ¿qué pasa del otro lado? Bueno, por otro lado tenemos el encaprichamiento, que es cuando solamente hay pasión. Es lo que llamaríamos el amor a primera vista. Y les puse la imagen porque me recordó a las aplicaciones como a Tinder, que es ese lo vi, me enamoré. O sea, te vi, nada, quiero una vida contigo. Eh, Obviamente esto se trata porque es una respuesta fisiológica. Eh, es un fenómeno rápido, es absorbente y además es súper estimulante y está basado en que nos está dando una fuerte carga dopaminérgica. O sea, estoy no solamente embelesado por ti, sino además estoy literalmente drogado hormonalmente. Desde un punto de vista clínico, realmente es una experiencia centrada más en cómo me hace sentir que en la persona. Entonces, no me estoy vinculando contigo cómo eres, ni por quién eres, ni con lo que quiero contigo, sino el estado interno que ese otro despierta en mí. Hay una canción de Arjona para eso que dice, no te enamoraste de mí, sino de ti cuando estoy contigo. Bueno, acá esa nos encaja perfecto. Esta forma de amor obviamente es inestable, tiende a desaparecer con la misma rapidez con la que apareció y además tiene, como les dije, esta ausencia de intimidad y de compromiso. Perdón. Por otro lado, tenemos, bueno, el amor vacío, el amor solo compromiso. Pero, em, este amor, cuando es solo compromiso, lo único que los mantiene es la decisión de estar juntos. No hay deseo activo ni de intercambio emocional profundo. El vínculo en sí se sostiene por una elección cognitiva y no por una vivencia afectiva. No hay un proyecto estructurado, no hay decisión explícita de permanencia. Eh, y realmente yo les puse esa imagen porque esto lo solemos ver nosotros en entornos donde existen matrimonios arreglados. Las relaciones en general pueden comenzar en este punto y bueno, y con el tiempo desarrollar intimidad y pasión. Por eso, este tipo de amor ustedes no pueden evaluarlo sin considerar el marco sociocultural en donde lo están estudiando. Es un vínculo intenso y significativo, claro, pero frágil. O sea, estoy contigo porque, bueno, porque decido hoy hacerlo, pero no me despierta pasión,
no es que quiero devorarte cuando llego al trabajo, tampoco te quiero contar mis miedos ni nada muy profundo, simplemente estoy contigo. Aquí empezamos con las combinaciones. Primero, vamos a empezar con el amor sociable. El amor sociable que es intimidad con compromiso. Hay vínculos caracterizados por cercanía emocional y estabilidad, pero bueno, la pasión ha disminuido. ¿Cuál es el problema? Bueno, que la desaparición completa de la pasión puede generar vulnerabilidad vincular, porque acá claramente que hay una pareja, por eso es el amor social, una pareja que sí que se entienden sus miedos, sí que bueno, deciden estar juntos, pero bueno, capaz no quieren estar, no se ven como que no, a ver, no tienen planes de estar como muy unidos durante tanto tiempo. Por eso se llama el amor sociable. Es más como estoy contigo porque, bueno, porque así es la vida, es la pareja que me tocó, es lo que tengo. Sí te comparto mis miedos, a diferencia del amor vacío, pero realmente somos más como roomies. Y aquí es el significado que lo intenté buscar porque me pareció buenísimo. ¿Qué es eso? O sea, somos compañeros de vida, no me atrae sexualmente, no me despierta sexualmente alguna emoción, pero bueno, estoy contigo, decido estar contigo y tú me conoces bastante bien. Tenemos por otro lado el amor fatuo, se llama, que es pasión más compromiso, que le puse hasta una imagen del Titanic, porque este se conoce como el amor de películas, el amor del Titanic, el amor romántico. Hay pasión y además hay compromiso. Entonces, son vínculos que avanzan rápidamente hacia decisiones importantes sin un proceso previo de conocimiento. O sea, no se sientan 2 minutos a pensar, mira, pero ¿será que realmente yo me voy a llevar bien con esta persona? Porque es la pasión, en este caso, la que impulsa el compromiso, pero la intimidad, que es esa relación donde yo me abro contigo y tú te abres conmigo, no le ha dado tiempo de desarrollarse. Entonces es una relación donde hay mucho deseo sexual, hay atracción física, que es esos neurotransmisores vueltos locos, hay una decisión rápida de formalizar el vínculo, de vivir juntos, de casarse, de tener hijos, pero realmente no te conozco quién eres a profundidad. ¿Qué falta aquí? Bueno, además de que no se sabe quién es el otro, no sé realmente cuáles son tus valores, cuál es tu historia. O sea, somos dos extraños que están viviendo juntos, que ajá, tienen deseo sexual uno por el otro, que tienen pasión, tienen ganas de fusionarse, que deciden estar, pero no se conocen. Y fatuo viene de la palabra fatus, que es necio, tonto o vanidoso, y Stenberg lo llama justamente así, no para insultarlo, sino porque es un amor que realmente se engaña a sí mismo. Es un amor, como les dije, de película, de fantasía. Entonces, socialmente se vende como romántico, impulsivo. Ay, se conocieron, qué bello, se enamoraron y ella ya quedó embarazada, ¿no? Una historia bellísima que realmente como psicólogos lo que nos tiene que hacer ruido a nosotros es que es una idealización peligrosa, una idealización, o sea, no estoy enamorada o enamorado de lo que yo creo que eres tú, pero realmente no te conozco. Por eso es tan peligroso. Es más, lo que yo estoy proyectando en ti, o sea, lo que me está enamorando es lo que yo estoy proyectando en ti y no quién realmente eres tú. Por otro lado, bueno, está el amor romántico, que vendría a ser cuando hay intimidad más pasión, que obviamente combina esta cercanía emocional y esta atracción intensa. Hay intercambio afectivo, hay un deseo, pero falta un elemento clave que es el compromiso. Eh, Se disfruta, bueno, porque no exige renuncias, es puro placer y compañía. O sea, no me interesa si tienes pareja, si yo tengo pareja, si vamos a tener algo a largo plazo o no. Tú me conoces, yo te conozco, sé que te gusta, tú sabes que me gusta, sé a qué le tienes miedo, tú sabes a qué le tengo miedo
Y además, cada vez que te veo, siento una tonelada de neurotransmisores que me hacen querer estar contigo. Entonces, ¿por qué le vamos a poner etiquetas? Entonces, acá yo les dejé esta frase de alguien que diría eso, que es, por ejemplo, nos llevamos increíble, la química es total, pero bueno, no sabemos qué va a pasar, preferimos llevar el momento, preferimos no hablar de eso para no arruinar el momento. O sea, es el aquí y el ahora nada más. Acá se va a cortar la clase, entonces lo que voy a hacer es salirme de la sala y volver a entrar. Bien, ahí volvimos, así que bueno, vamos. Nos habíamos quedado en el amor romántico. Acá, perfecto. Nos habíamos quedado en el amor romántico. Y bueno, y que además este tipo de amor en el adulto joven es frecuente, sobre todo justamente en contextos universitarios. ¿Por qué? Bueno, porque es un vínculo intenso, es significativo, sí, pero es frágil. Entonces, frente a las crisis evolutivas, y que aparecen en esta etapa como decisiones laborales, como mudanzas, como eventos vitales inesperados, suele desorganizarse y pierde, como decir, cojea de una pata, ¿no? Porque justamente no existe un pacto que la sostenga en el tiempo. Entonces, este además es el vínculo más idealizado por la cultura popular, pero ahora ustedes saben que también es el más inestable desde el punto de vista del desarrollo. Ah, bueno, y acá ya vale, me faltó decirle algo más. Em, digamos que el amor romántico lo que más lo hace frágil es ese aquí y ahora. Porque en esta etapa lo que pasa es que los adultos jóvenes están más enfocados en su propio desarrollo, en terminar una carrera, en buscar un primer empleo. Y este amor romántico se disfruta mucho porque no exige renunciar a mis metas, a mis proyectos, a los que yo quiero hacer, sino es puro placer y bueno, y estar acompañado. Entonces, es muy bueno, no pensemos en el mañana, no vivamos aquí y ahora. No le pongamos nombre a esto. Entonces, es ese tipo de amor. Pero bueno, luego tenemos el amor consumado, que el amor consumado en realidad es cuando se integran estos tres componentes en el triángulo. Existe un deseo de conocimiento mutuo, una decisión de sostener el vínculo en el tiempo, hay intimidad, hay un proyecto de vida, entonces existe el motor, que es la pasión, la pega de todo, que es la intimidad, hay amistad, hay confianza y además hay compromiso, hay un proyecto de vida y aparte de lealtad juntos. Entonces tenemos todo. Eh, Lograr además este tipo de amor, lo que nos habla a nosotros a nivel evolutivo es que el adulto joven efectivamente ha sido capaz de fusionar su identidad con la del otro sin perderse en el intento. Entonces, esto no es un amor infantil que depende nada más de la emoción, de cómo yo me siento, sino que realmente es un tipo de amor que es más maduro, que utiliza todas las facultades, utiliza y alcanza todo, o sea, perdón, utiliza y además nos deja ver que se han alcanzado efectivamente los hitos de la adultez joven para este proceso. Bueno, y entonces, profe, pero ajá, ¿cómo que el amor tiene que ver con alcanzar algo evolutivo? O sea, porque el yo enamorarme, si yo me enamoré a los 12 años y me enamoro a los 30, ¿qué tiene que ver qué tiene que ver lo evolutivo? Bueno, ahora justamente vamos a entrar a esa parte. Vamos a ver el amor como una tarea evolutiva que tenemos que pasar y que la idea es que podamos resolver bien esa tarea durante la adultez joven. Vamos a comenzar ubicando esta idea central.
Amar no es solamente, como les dije, una experiencia, no es, ay, no, qué lindo, me enamoré, no, es un hito fundamental del desarrollo. Entonces, no lo podemos estudiar como un evento aislado, hay que estudiarlo como un proceso que además va anclado a cambios cognitivos, biológicos y sociales, y además cambios psíquicos que son propios de esta etapa vital. Por eso, distintas teorías han intentado explicarnos qué se pone en juego cuando un adulto joven ama. O sea, sobre qué bases está que, bueno, que él elija pareja, construya vínculos. ¿De dónde sale esto? Bueno, primero tenemos a Erickson, que ya hablé y les mencioné varias veces, la intimidad versus aislamiento. Erickson lo que nos hace es plantearnos que la tarea psicosocial central del adulto joven es la resolución de este conflicto, es decir, intimidad versus aislamiento. Intimidad en este modelo no lo vamos a reducir solo a la cercanía emocional, eh, sino que realmente implica la capacidad de compartir la identidad con el otro sin perder la propia. Es decir, poderme vincular por el otro sin disolverme. Acá yo les traje un ejemplo, por ejemplo, vamos a hablar, una chica que en su vida nunca le gustó la música llanera a esta amiga, nunca, mira, yo nunca vi a esa mujer escuchando Vitico Castillo en su vida. Ah, pero se hace novia del llanero solitario, se hace novia de un llanero y ahora esa mujer hasta el tono de llamada es música llanera. Acá, ¿qué nos está diciendo? Bueno, que esta persona todavía no sabe vincularse sin perderse a sí misma en el proceso. Perdón. Entonces, ¿qué consecuencia trae eso? Pues porque viéndolo desde este punto de vista me podrían decir, bueno, pero si a ella la hace feliz, porque esa es la respuesta que uno escucha constantemente. Pero en realidad el fracaso en intimidad versus aislamiento no va a implicar necesariamente soledad física, o sea, sí, probablemente la persona siga casada. Acá estamos hablando que va a ser un tipo de aislamiento emocional. Entonces, sí, capaz nuestra amiga sigue casada con su llanero, pero en realidad es una persona que está sola todo el tiempo. O bueno, o ella comparte con él, no sé, un concierto de música llanera, siempre está escuchando llanera, pero en el fondo su cantante favorito, qué sé yo, es Ricardo Arjona y ahora dejó de escuchar a Ricardo Arjona por justamente, o sea, se está perdiendo ella misma en no saber fusionarse con el otro. Entonces, desde esta perspectiva, ahora dándoles contexto de todo esto, vemos que el amor cumple una función ejecutiva porque es el espacio en el que el adulto joven justamente va a poner a prueba esa capacidad de salir del yo adolescente para construir un nosotros, escuchen bien, pero sin anularse. Claramente, cuando esta tarea no se resuelve, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, vínculos superficiales, vínculos evitativos, esa gente que siempre anda cada ella por su camino, eh, nada, no comparten entre ellos porque viven vidas separadas. O bueno, o más bien, o relaciones muy fusionales, o sea, ella no hace nada sin el marido. Mira, es que esa mujer come con el marido, va al gimnasio con el marido, trabaja con el marido, o al revés. Oye, ese hombre nunca, mira, pero es que yo, desde que Jorge tiene novia, yo más nunca lo vi. Y todos este tipo de casos son consecuencias de no resolver adecuadamente esta intimidad versus aislamiento. Por otro lado, vamos a hablar de Daniel Levinson y su estructura de vida y las elecciones vinculares, porque Levinson aporta una mirada complementaria a lo que nos había dicho Erickson. Pero para él, la adultez joven se caracteriza por la construcción de una estructura de vida, es decir, es la adultez joven donde hay ese conjunto de elecciones que nos van a organizar nuestra existencia, como por ejemplo el trabajo, proyecto de vida, estilos de vida, vínculos íntimos, y es por ende que el amor entonces no es solo afecto, sino una decisión que aparte es estructurante, porque elegir pareja implica yo reorganizarme mi vida en función al otro.
coordinar tiempos, coordinar proyectos y coordinar expectativas. Entonces, Levinson además describe que este periodo es inestable porque las decisiones aún están en revisión. O sea, ustedes son adultos jóvenes, no sé si todos, pero la mayoría de ustedes. Entonces puede pasar que, por ejemplo, yo quiero estudiar una carrera y después quiero estudiar otra, o me quiero cortar el cabello, quiero hacer algo, quiero irme a África a hacer servicio comunitario. O sea, todavía estoy planteando mis decisiones, lo que voy a hacer con mi vida, este proyecto de vida. Y en realidad eso, mis decisiones están en revisión, por esos vínculos amorosos que suceden en la adultez joven se viven con tanta intensidad, pero también con ambivalencia. Porque sí, o sea, desea el sujeto compromiso, pero que teme quedar atrapado en una estructura prematura cuando él todavía no está seguro ni de qué va a hacer con él mismo. Bueno, por otro lado tenemos a Havenhurst y Shale con las tareas del desarrollo adulto, porque desde el enfoque de estas tareas evolutivas, la adultez joven incluye desafíos específicos, como elegir pareja, formar un hogar, desarrollar una vida sexual satisfactoria y además integrar ese amor con el trabajo y el proyecto personal. Entonces acá el amor aparece no como una emoción, sino como una competencia a desarrollar. Lo dejamos de ver como algo espontáneo, sino algo que, oye, que hay que hacer. Amar implica aprender a negociar, a tolerar frustraciones, a sostener diferencias, a coordinar deseos individuales con metas compartidas y que en realidad cuando estas tareas no logran o no se logran, pueden aparecer crisis evolutivas que se van a manifestar en relaciones inestables. O tenemos dos extremos. O una persona que evita demasiado el compromiso, o por otro lado, una persona que más bien tiene demasiada dependencia emocional. Por otro lado, tenemos, bueno, del amor idealizado al amor realista. Desde el desarrollo cognitivo, justamente en la adultez joven, donde va a marcar ese pasaje desde las formas de pensamientos más dicotómicas, sino verde-blanco, sin grises, algo más idealizado, es un pensamiento más complejo. Entonces, esto también va a impactar directamente en el amor, porque el adulto joven comienza a comprender que el otro no es perfecto y que el vínculo incluye conflictos y que amar no es solo sentir, sino que también es aprender a compartir. Entonces, a nivel efectivo, se observa justamente una transición entre vínculos que están centrados en esa intensidad, en esa pasión desbordada, a vínculos que están orientados a la estabilidad emocional y que es realmente cuando este proceso no se consolida que el sujeto puede quedar fijado a formas preadolescentes o adolescentes de amar. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que las formas adolescentes de amar están basadas en la idealización y en la dramatización. O sea, es dicotómico, o me ama o no me ama, es perfecto o es traidor. O sea, es el pensamiento de todo o nada. Y realmente, o sea, a ver, en la adultez joven se entra en lo que se llama el pensamiento por formal. O sea, acá el cerebro empieza a entender que la realidad es relativa y que es contradictoria. Entonces ya dejan de buscar a un príncipe o a la princesa, sino que empiezan a aceptar que el otro es un ser humano con traumas y problemas. Empieza a pasar este amor realista. Acá les puse justamente una figura de Sugar Daddy porque quise que analicemos en esta parte este fenómeno. Porque ¿qué tiene que ver un Sugar Daddy con la dificultad de pasar al amor realista? Bueno, por tres puntos clave. Primero, la evitación del conflicto. El amor realista sugiere negociar, ceder y enfrentar crisis, mientras en este tipo de relaciones lo que hay es una transacción económica. Segundo, la regresión a la protección. Erickson decía que la intimidad asusta porque implica perderse en el otro. Y en este tipo de vínculos a veces no se busca intimidad, sino seguridad. Entonces es una regresión a una figura de cuidado
que resuelve la vida, evitando ese salto aterrador justamente a la adultez, porque yo debo proveerme y construir con un par. Entonces es una manera de yo quedarme en ese tipo de amor adolescente. Podríamos decir entonces que una mujer que busca un sugar daddy, o por qué no, un hombre que busca una sugar mommy, tiene miedo de crecer. Probablemente. Y por último, bueno, aquí vemos además el amor fatuo que vimos antes en su máxima expresión, porque estas relaciones suelen estar enfocadas en pasión o erotismo transaccional y un compromiso, un acuerdo o un contrato, pero suele haber cero intimidad. Entonces, al no haber un reconocimiento del otro fuera del rol de proveedor o acompañante, el vínculo es frágil, o sea, se queda en la dramatización. Esto es, a ver, esto es un drama, o sea, ay, mi salvador, pero esto no es una relación de adultos posformales adecuada. Así que bueno, por eso se los traje a cotación. Y bueno, por último tenemos que ver al amor claramente como un sistema psicológico, porque en realidad cuando Stenberg integra esos procesos de su modelo cognitivo estructural, la teoría, perdón, esa teoría es la que nos permite ver en realidad cómo los cambios evolutivos de la adultez, perdón, de la adultez joven se expresan en la forma de amar. La capacidad de intimidad se relaciona justamente con esta resolución de conflicto de Erikson. La pasión se vincula con la activación biológica y el deseo. El compromiso refleja la maduración cognitiva y además la capacidad de proyectarnos en el tiempo. Entonces es por esto que la teoría triangular no la podemos ver como algo que solo pasa, sino que realmente es una síntesis de múltiples procesos del desarrollo adulto joven que van a pasar en ese momento. Entonces, amar en la adultez joven no es un acto emocional, sino es un proceso que integra identidad, regulación emocional, madurez cognitiva y contexto sociocultural. Pero de eso vamos a hablar en la siguiente parte. Porque sí, o sea, todo lo de Stenberg suena perfecto. Hasta ahora yo les he hablado y ya seguramente ustedes se han podido identificar en alguno de ellos. Alguna relación que vieron, que han escuchado, que tienen una amiga, un familiar o lo que fuera. Pero en realidad, a ver, Stenberg vivía en Nueva Inglaterra. Entonces, allá digamos que, bueno, la gente es más reservada. Estamos hablando de una cultura donde el espacio personal es sagrado. Donde la gente llega 5 minutos antes a la cita, donde el afecto, ay, yo te quiero mucho y te doy una palmadita en la espalda y ya. Y en realidad, para ellos, la intimidad se construye hablando. Pero para nosotros, que estamos en el Caribe, el espacio personal primero no existe. Y además el afecto es un abrazo, eso que bueno, que te dejan sin aire. Entonces, si queremos que realmente esta información nos sirva, necesitamos entender lo nuestro porque sí, señores, el entorno afecta la forma en la que amamos. Así que, bueno, vamos a ver por qué entonces yo caribeña amo como amo, o yo caribeño. Empecemos por lo que se llama comúnmente tener una velita prendida, bueno, un plan B. En psicología en sí tienen un nombre para eso, no lo podemos llamar infidelidad de entrada, sino que se llama backburner relationships, que es más o menos la traducción literal, relaciones de la hornilla de atrás. Para empezar, les quise traer este dato curioso que nos habla de que un estudio de la Universidad de Indiana en 2014 reveló que los adultos jóvenes, incluso estando en relaciones que ellos consideran felices, mantienen contacto con un promedio de 2 a 3 personas que ellos consideran alternativas románticas. ¿Por qué entonces en el Caribe esto es tan marcado? Bueno, porque es debido a lo que un autor llamado Gostede llama la evitación de la incertidumbre. Básicamente vivimos en un entorno donde, bueno, nada es seguro y el cerebro caribeño ha desarrollado una estrategia, vamos a llamarla gestión de riesgo efectivo. Entonces, no necesariamente es que no quiera a mi pareja, es que el compromiso para el caribeño se percibe como algo frágil.
Entonces, mantener un plan B es un mecanismo de defensa contra el abandono. Como diría Bauman, que es un psicólogo, sociólogo, que es mantengo mis opciones abiertas para que, bueno, si el vínculo actual se rompe, bueno, el golpe narcisista no me destruya. Entonces, más que no se quiere comprometer conmigo, vamos a llamarlo como que es una atrofia del compromiso por más bien ser excesivamente precavidos. Lo que hay acá es un exceso de precaución. Obviamente tenemos que hablar de Alejandro Moreno, venezolano, y tenemos que hablar del matricentrismo, porque siempre lo hemos escuchado hablar, pero ¿por qué? Bueno, en el Caribe, el eje de la vida básicamente no es el matrimonio, es la madre. Por tanto, el vínculo madre-hijo es absoluto, sagrado e indisoluble. Así que esto trae como consecuencias problemas para la pareja. ¿Por qué? Porque genera que el vértice de la intimidad está, vamos a decir, secuestrado por la madre. Mi mamá es la que conoce mis emociones más profundas, mis pensamientos, mi mamá es la que sabe cómo me gusta la ropita, que me gusta el downy, mi mamá sabe hacerme la sopita con huevo como me gusta, sabe que la arepa a mí me gusta delgadita y no gordita, mi mami. Entonces, el adulto caribeño muchas veces no logra una intimidad con su pareja porque tiene ya su lealtad primaria con su madre. Por eso es que en muchas de nuestras culturas, en muchos de nuestros países caribeños, el hombre es, por ejemplo, un visitante en la casa de la mujer. Por eso es lo que Moreno llama la pareja de vidrio. Se ve muy bonita, pero bueno, es frágil. Y ante el primer conflicto, el sujeto no va a buscar resolver con su pareja, o sea, con lo que debe pasar según la intimidad, sino va a refugiarse en el nido materno. Entonces, el triángulo de Stenberg aquí hace una fuga de energía hacia hacia la figura materna. Además, bueno, en el Caribe somos culturas de alto contacto. Se descubrió que en el Caribe no es solamente que nos guste estar abrazaditos y ya, sino que realmente el contacto físico para nosotros es un regulador emocional. Se ha demostrado que en culturas caribeñas los niveles de oxitocina, que es la hormona del apego, realmente sí se disparan más rápido con el contacto táctil, perdón, que en culturas nórdicas, por ejemplo, por eso nos gusta abrazarnos tanto. Y esto en realidad nos hace dependientes de la presencia física. Entonces, para el caribeño, básicamente, ojo que no ven, corazón que no siente. Entonces, sin tener ese tacto, el vértice de la pasión se colapsa y entonces ahí es cuando empezamos a buscar esa regulación en otra parte. Aquí es cuando vuelve a aparecer el plan B. Entonces, somos básicamente adictos a la presencia del otro para mantener nuestro equilibrio emocional. Y por otro lado, bueno, tenemos el refuerzo intermitente, que acá, eh, que acá es importante que podamos entender qué es. El refuerzo intermitente que nos acordemos de, por ejemplo, las novelas mexicanas, de las novelas colombianas, de las novelas venezolanas de antes. Nosotros en realidad vemos, o sea, el caribeño en general, el conflicto como parte de la pasión. Entonces, vemos que nos encanta ese juego de pelea-reconciliación. En nuestra región, por ejemplo, el afecto se actúa, nos encanta los picos de adrenalina, del drama, si no hay conflicto, bueno, no hay interés, si no me celas porque no me ama, si no me arma un lío porque salgo vestida así es porque no le interesa que otros me miren. Entonces, ese es nuestro medidor. Y el conflicto además lo llevamos como parte, o sea, lo sumamos a que es parte de la pasión. Entonces muchos adultos jóvenes confunden, por ejemplo, ansiedad de apego, que es ese nudo en el estómago porque no me escribe, con que ese es un tipo de amor intenso. Básicamente, lo que nos lleva como consecuencia es que el cerebro
se acostumbra a estos picos de adrenalina y que siente que si no hay conflicto, no hay interés. Básicamente nos están educando para la hiperestimulación emocional. Por eso les puse acá esta imagen donde vemos que, bueno, que el tipo está furioso, seguramente pelearon y luego el tipo le lleva flores y bueno, ay, lo soluciona. O sea, ya con unas flores solucionó el problema. ¿Por qué? Porque ese es el refuerzo que ella recibe. Entonces, bueno, entendemos acá que no podemos evaluar a un caribeño igual que lo que pasa por allá, ¿no? Bueno, em, acá yo sentía que de alguna manera tenía que traerles esto hacia Venezuela porque, ajá, de, estamos hablando del Caribe, estamos hablando de afuera, pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con Venezuela? ¿Qué nos diferencia a nosotros? Ay, a ver, aguárdenme un segundito, un minutito. Ay, disculpen que estaba, justamente me estaban tocando la puerta. Sí que les decía que bueno, que, ok, ya vimos la teoría, ya vimos cómo se ama en el Caribe, pero en realidad, ¿cómo se ama en Venezuela? O sea, qué nos define a nosotros como seres que aman? Porque siempre hemos visto que, bueno, que nuestra forma de querer es bastante diferente con el resto de las culturas si nos ponemos a buscar. Y es que en realidad Venezuela es un proyecto de modernidad, vamos a verlo de esa manera. Por ejemplo, la primera vez que nosotros votamos de manera secreta, universal, o sea, como vemos el voto, no fue para elegir un presidente, fue en 1944 para elegir a la reina del cacao. Estaban entre dos candidatas. Y fue además un evento que paralizó el país. Entonces, imagínense, aprendimos votando por una reina de belleza antes que por un líder político. ¿Qué nos dice eso? Bueno, que en nuestra psique el amor, la belleza y la identidad nacional están amarrados. Eh, esta parte es bastante intensa, así que sí, quiero que porfa le presten atención porque está bastante interesante. Bien, primero, ¿por qué nos cuesta tanto ser dos en una relación? Bueno, para hablar de intimidad, nuevamente tenemos que citar a Alejandro Moreno y su obra, fue un psicólogo, murió hace poco, acá venezolano, en su obra La familia popular venezolana, que bueno, les recomiendo que lo busquen. Eh, y vamos a profundizar más esto, ¿por qué nos cuesta tanto ser dos en una relación? Primero, porque nosotros chicos tenemos una raíz histórica. Moreno explica que nuestra historia es la del nomadismo masculino. Desde la colonia y las guerras civiles que vivió Venezuela a partir del siglo XIX, el hombre venezolano ha sido un sujeto siempre en tránsito. El guerrillero, el peón, el que va de hato en hato, y la mujer fue la que se quedó como la única institución estable. Por eso se creó lo que en Venezuela llamamos matricentrismo.
Pero ojo que aquí no estamos hablando de mamitis, sino vamos a verla más como una estructura donde básicamente la mamá es el sol, los hijos son los planetas y el padre vamos a decirle que bueno, que es un cometa que pasa de vez en cuando. Em, y acá tenemos el primer choque con Erickson, porque recuerden que él nos habla que en la adultez joven debemos lograr la intimidad, pero para que haya esa intimidad tienen que haber dos individuos diferenciados. Entonces, la mamá no está en esa ecuación. Y esto obviamente, chicos, trae consecuencias. Primero para el hombre a menudo no logra ese desprendimiento psíquico con la madre, porque como no hubo un padre que hiciera de ley, vamos a hablar en términos lacanianos, perdón, para romper esa simbiosis madre-hijo, bueno, el hombre va a buscar una mujer amante. Entonces, no busca una compañera, busca un refugio. Eh, y para, obviamente, la mujer, este tipo de situaciones también trae sus consecuencias, porque la mujer venezolana va a heredar de su mamá y su abuela que vivieron el patrón del hombre que no está, van a heredar la omnipotencia materna. Entonces aprende a que el hombre es una figura prescindible y le va a generar o nos genera una intimidad defensiva, como yo te quiero, pero bueno, no te necesito. Mira, yo estoy contigo porque quisiera, porque si no quisiera, yo puedo sola sin ti. La frase hombre no es gente, no te encariñes, siempre ten tu guardadito. Entonces, esa autosuficiente, autosuficiencia impide que este triángulo de Stenberg que vimos al inicio se cierre totalmente, porque la mujer venezolana siempre tiene un pie adentro y un pie afuera. Por si él se va, bueno, yo no sufro tanto. Entonces, vemos bueno, que esa es la diferencia. Y ahora quiero que hablemos de por qué somos el país de las Mises. Y acá quiero empezar con una frase xenofóbica que vi hace poco, pero me llamó la atención y quiero también abrirles esa vena de curiosidad a ustedes. La frase decía: ¿cómo es posible que en Venezuela la gente se queje que no hay comida, pero los gimnasios están llenos? Pero para eso tengo que hablarles desde una perspectiva histórica y cultural de Venezuela. Básicamente, Fernando Coronil explica que el petróleo nos hizo creer que la riqueza era un milagro y que no un trabajo. Generó lo que vamos a llamar el estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela, así se llama el libro. Y en él, Fernando analiza cómo la llegada y la consolidación del petróleo genera esta forma particular de imaginar qué es el progreso, la riqueza y la modernidad. Entonces transformó esas expectativas en formas simbólicas de lo deseado. Además, Coronel explica que, bueno, que desde mediados del siglo XX, lo que pasa es que estoy buscando manera de explicárselo para que no confunda un poco. El Estado venezolano y la sociedad venezolana desde el siglo XX se construyó bajo una noción, vamos a decirle, mítica del petróleo. Entonces, una riqueza que se esperaba que hiciera milagros más allá de las capacidades reales. Y esta idea permeó la cultura desde las políticas públicas hasta los escenarios sobre éxito y belleza. Por ende, en muchos contextos venezolanos, esta lógica del milagro, del petróleo, se trasladó a la vida cotidiana. Esto nos da como consecuencias, primero, el énfasis en la apariencia física, el estatus, y que la exhibición no es solo moda, sino que realmente es una forma simbólica de nosotros expresar aspiraciones sociales que históricamente estuvieron ligadas a la idea de abundancia material. Entonces, concursos como el Miss Venezuela o la prominencia de estándares estéticos, que bien sabemos hoy que son extremos, no son fenómenos aislados, sino que forman parte justamente de este sistema cultural histórico que el cuerpo se exhibe como símbolo de éxito social. Entonces, la pasión no se vive
únicamente como una experiencia subjetiva, sino también como una performance. El cuerpo, el glamour, la belleza y la imagen, que bueno, que vienen a ser los vectores del deseo. Por otro lado, tenemos a José Ignacio Cabrujas, que, que él habló que, bueno, que vivimos básicamente en un estado de campamento. Entonces, en un campamento no construyes nada sólido porque, bueno, solamente te luces. Em, ¿Cuál es, aquí qué es lo que más nos diferencia con los demás? Bueno, primero que en casos de estatus social, vamos a suponer que eh, sabemos que, bueno, que la pasión en Venezuela se enfoca más en la imagen del otro que en quien es en realidad, y que esto no puede ser solamente belleza, puede ser incluso un estatus, y que cuando el otro deja de cumplir ese rol o este performance, ¿no? Esto que dije que busca siempre una actuación, bueno, la atracción disminuye. Em, y realmente cuando la pasión vemos que está mediada por la imagen, por el estatus o por un dinero, bueno, cualquier crisis que afecte esa imagen, como cambios económicos, pérdida de estatus social, la hablamos, ¿no? O envejecimiento corporal, puede precipitar ese colapso del vértice pasional. Entonces, la relación, en este caso, no puede tener una base erótica, sino una base estética, performativa. Se ama a la representación, no al sujeto. Yo amo lo que representa para mí salir con una Miss Venezuela, o yo amo, o sea, yo estoy enamorada de lo que representa estar con el dueño de la bodega, por hablar de lo más y lo menos. Y esto explica por qué las parejas se desarticulan rápidamente cuando, bueno, esa magia social desaparece. Porque no es que le falte el amor en términos biológicos, sino porque el objeto de deseo era gran parte de esa construcción que tenía simbólico de lo que era el amor. Em, ¿Sabían ustedes, como dato curioso, que Venezuela fue el mayor consumidor de perfumes per cápita del mundo, pero en variedad de perfumes? O sea, realmente ni siquiera queríamos oler a lo mismo. Imagínense lo intrínseco, lo dentro de nosotros que llevamos el estatus social, el no querer parecerme al otro. Pero bueno, no los quiero, no, a ver, no los quiero dejar en el foso de todo, no los quiero dejar entonces todo mal, profe, todo mal con Avena Nació en Venezuela llamar así a lo criollo. No. Hay un dato sociológico que les quise traer que realmente es el que nos salva de todo, que vamos a ponerle que es ese panismo. Em, Nuestra alta puntuación justamente en colectivismo, chicos, a los venezolanos es lo que nos salva. Porque a diferencia de un adulto joven en Europa, tal vez, que bueno, o en Japón, que es donde está la tasa más alta de suicidio, que se deprime solo en su apartamentico 3x3, el venezolano tiene el pana, el panismo, la familia grande, la familia que siempre está. Y además la pareja la usa como amortiguador. El amor en Venezuela funciona como una barrera contra básicamente un colapso psicótico. Nos amamos para no desintegrarnos. Entonces, aunque el triángulo esté chueco, aunque la intimidad esté secuestrada porque vivo con mi suegro, porque vivo con mi suegra, vivimos en un cuartico, y aunque la pasión esté golpeada por la crisis, porque bueno, no tengo papá, bueno, el vínculo sigue siendo el único hogar donde todavía nos sentimos humanos. Entonces, yéndonos más hacia la sociología que la propia psicología, en estos contextos, ¿no? Donde, bueno, las instituciones fallan, como la salud pública, la seguridad, el estado de bienestar, lo que realmente sostiene a la gente no es la seguridad de un sistema, sino es la seguridad de justamente esos vínculos humanos, de redes de apoyo fuertes, como una familia extensa, amistades profundas, vecinos que te ayudan, parientes que comparten recursos, compartimos cuidados, prácticas colaborativas como compartir comida, vamos a hacer una fiesta, pero una, ¿cómo es que le dicen? Fiesta de traje, que cada quien lleve algo, responsabilidades, responsabilidad relacional. En Venezuela te hacen sentir que no estás solo con tus problemas. Entonces, si tienes
Dificultades, bueno, alguien del grupo se hará cargo contigo. Entonces, ese tejido social es el que actúa como amortiguador del estrés durante el duelo y la incertidumbre, porque, bueno, nos da sentido de pertenencia y además nos da cuidado mutuo en momentos como este, donde, bueno, sabemos que tenemos las instituciones frágiles. Además, bueno, estos vínculos fuertes que tenemos los venezolanos nos brindan regulación emocional porque no tenemos acompañamiento. Tengan en cuenta que aunque la relación no sea perfecta, haya conflicto, presión familiar, ausencia de pasión, sigue siendo un espacio de reconocimiento. Si yo termino con mi esposo, termino con mi pareja y estoy muy deprimida, ¿a dónde corro? A la casa de mi familia. Algo van a hacer, me van a hacer una sopa, una parrilla, un postre, un quesillo, algo, pero van a estar todos allí para apoyarme. Pero yéndonos al otro extremo, si yo estoy muy feliz con mi pareja, quiero compartir mi vida a su lado, ¿quién va a asistir a la boda? Exactamente, la familia. Por eso es que cuando se hizo de moda, o bueno, todavía sigue de moda esto de las microbodas, donde nada más invitan ay, a varias, a poquitas personas y es en una cena, algo muy sencillo. En nuestro contexto no serviría porque tú dejas por fuera en la invitación de tu boda. Ay, a ver, déjenme aquí para poder verles las caras nuevamente. Ay, a ver. Ahí. Tú llegas a dejar de lado a la vecina que estuvo contigo, la que te tejía la clineja, perdón, la que te hacía las clinejas cuando era chiquita, la que te vendía bon, la dejas fuera de tu boda, mira, y esa mujer no te habla más nunca. Entonces, para ir cerrando, vemos que sí, que el amor en la adultez joven es una competencia que además nos da señales a nosotros como psicólogos de madurez cognitiva, que no es nada más, bueno, busqué a alguien y me casé y estoy, sino que realmente la base en la que esté construida ese vínculo es la que nos va a dar a nosotros como psicólogos. Aquí vamos a dejar de pensar un poquito en nosotros como ejemplos de, ay, tengo a alguien parecido, tengo a alguien conocido, sino más nosotros como terapeutas, es la base en la que esté ese conflicto, el que nos va a dar a nosotros la estructura o nos va a dar una idea de la estructura mental o cognitiva que tiene este paciente. Y además, bueno, nos va a servir como barra como check-in para ver qué hitos va cumpliendo o no. Así que bueno, espero que les haya gustado la clase de hoy. La verdad que quise elegir un tema que fuera importante, que llamara la atención y que además no quedáramos solo con la teoría universal, porque miren, no sé si ustedes están al tanto, pero incluso la mayoría de los test psicológicos siempre tienen adaptaciones al contexto, puede ser al contexto latinoamericano, entonces vemos un test que tiene sus baremos latinos, pero siento que de verdad que Venezuela tiene una particularidad cultural general que si no, bueno, para los que quieran ejercer acá, obviamente, si no tomamos dimensión del contexto a la hora de evaluar las teorías, sobre todo una teoría que implica tanta parte de socialización como es el amor, pues la verdad quedaría muy vacío el concepto. Entonces, por eso me gustó que les di un viaje completo hablando del amor desde las teorías hasta, bueno, cómo amamos en el Caribe y cómo amamos acá en Venezuela y por qué es tan diferente a las teorías que vemos. Así que bueno, si no tienen ninguna pregunta, no sé, si quieren preguntar algo, si quieren decir algo, yo con mucho gusto les contesto. Tengan en cuenta que igual estoy por los canales habituales. Si tienen alguna duda, si hay algo que no puedan resolver, que necesiten compañía con algo, sea de esta materia o sea de alguna otra, yo con mucho gusto los puedo ayudar. No pasan más de 24 horas sin que yo me conecte en el sistema, así que pueden escribir que yo les contesto lo más pronto posible. Espero que les haya quedado claras las descripciones de las actividades. De todas maneras, nuevamente hago hincapié si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que no hayan entendido de alguna de las actividades, por favor escríbanme que, bueno, la hacemos juntos. Bueno, creo que hasta acá queda la clase de hoy. Les agradezco muchísimo por haberme escuchado hasta ahora y bueno, que tengan feliz noche.